Conocí a Ernesto Che Guevara en la Sierra Maestra en el mes de marzo de 1958, cuando fui a entrevistarlo a él y a Fidel Castro para la revista Bohemia donde yo trabajaba. Allí en el campamento de Guevara yo estuve como 2 meses, conversé con él varias veces. La entrevista que le hice pues fue publicada en la revista Bohemia, igual que la de Fidel Castro, que lo visité después que estuve con Guevara. Primero fue en el campamento de Guevara. Durante ese tiempo pues, y en las conversaciones que tuve con él, observé una persona que parecía idealista. Hablaba de planes que él quería para Cuba, para América Latina, pero pasado algún tiempo yo noté que en otras conversaciones con él que era una persona que no era transparente, tenía ciertas cosas como ocultas, y en la entrevista pues me hablaba de sus aventuras que muchos jóvenes la tienen, pero en la forma que él me narraba las de él pues no eran, vamos a llamarle, unas aventuras normales. También en esa entrevista yo le pregunté que si era comunista y lo negó, me dijo que no era comunista, que él seguía la línea del 26 de julio, el movimiento 26 de julio, del que era líder Fidel Castro, y ese movimiento pues, como decía Fidel Castro, no era comunista, por lo menos en ese momento ellos decían eso. En ese campamento yo conocí a una persona importante que se llamaba Osvaldo Herrera, y era un joven barbudo, rebelde. Estaba en la columna de Che Guevara, y un día él me dijo que quería hablar conmigo secretamente. Entonces hablamos y me contó que Che Guevara era comunista, que estaba muy preocupado él y otros del movimiento 26 de julio porque para la Sierra Maestra iban a ir los comunistas. Estaban ocultando que era un movimiento comunista, que allí pues estaban fusilando y que estaban adoctrinando con libros de marxistas-leninistas. Allí en ese campamento estaban Camilo Cienfuegos, estaban Ramiro Valdés, estaba el doctor Humberto Sory Marín, que después fue fusilado. Y cuando yo llegué, yo vi que estaban leyendo unos libros Camilo Cienfuegos y Ramiro Valdés. Entonces le pregunté a Osvaldo Herrera, capitán Osvaldo Herrera, capitán del Ejército Rebelde, y entonces me dijo que esos libros precisamente eran sobre comunismo. El Che Guevara constantemente estaba enviando notas, papeles, mensajes al exterior. Entonces esos mensajes eran con contactos que él tenía en el exterior, que en ese momento yo no pude conocer, pero posteriormente pues en otras investigaciones que hice de la vida de él, porque lo seguí, pues pude conocer que eran elementos comunistas. There is a book coming out about the way Fidel took power and what he was trying to do. And there is one of the big questions is, why did Fidel select Che to command a column? Because there was no reason for doing that at the time. But yet, the notion you get is that Fidel appointed Che because he wanted to have a member of the Communist International in a position of power at that time, and that he was all alone in a plot to take over and bring communism to Cuba. Maybe that's the only explanation that I can give of the reasons that people in the United States do not know and don't want to know. Che Guevara describes in his diary his own experience at having killed a man for the first time. And he really did develop a form of bloodlust afterwards. Fue cruel cada vez que tuvo la oportunidad. El asesinato de un supuesto delator, asesinato que él condujo, asesinato que él decidió. Ocurrió que había un joven campesino, que se llamó Eutimio Guerra, que lo cogieron preso y lo juzgaron y lo condenaron a fusilamiento, diciendo que era un infiltrado del gobierno de Batista.
Cuando este joven campesino lo llevaba el comandante Universo Sánchez amarrado a las manos para fusilarlo, el Che Guevara se atravesó en el camino y lo ejecutó, le dio un tiro por la cabeza con una pistola y escribió de eso. He wrote about the execution of Eudimio Guerra. He went into convulsions for a while and was finally still. Now his belongings were mine. There are references in Che's diaries of being bloodthirsty. There are references of him looking at the weapons that arrived and being thrilled because, we looked at the instruments of death, and we wanted them. So this is a man who was obsessed with killing. He himself, in letters to his family, had boasted about, here I am thirsty for blood in Cuba. Well, there was a letter from him that was written when he was still in the Sierra during the guerrilla war. That's where he started executing, personally executing boys, I would call them, men and boys in their late teens, early 20s, without trial, or with the trial, revolutionary trials. And he wrote a letter to his father during that stage, and it says, "Father, today I realize that I really like killing." I'd like to confess, Papa. At that moment, I discovered I really like killing. Continúa diciendo Guevara en sus escritos: "No soy moderado y trataré de no serlo nunca. Asaltaré las barricadas y trincheras, teñiré en sangre mis armas y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos". Estos son escritos textuales de Ernesto Che Guevara en sus diarios y en cartas a amistades que mandaba afuera. Pero hay uno todavía más revelador, que es el que él escribió, este pensamiento, estas palabras que llevaban los soldados cubanos que fueron para Angola. Y ese escrito de Che Guevara dice: "El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una fría y selectiva maquinaria de matar". Yo tengo en mi poder una tarjeta que él enviaba con los soldados de Angola, diciéndole que el odio era la pasión primera de un revolucionario, el odio irreversible contra todo aquello que se opusiese al avance de la revolución. It's in his famous message to the Tricontinental Conference, where he says that a revolutionary must become a cold killing machine motivated by pure hate. But it's kind of ironic because people who were close to Che Guevara, who actually watched him during executions, don't think that he was a cold killing machine. They think he was a very warm killing machine. He actually seemed to revel in the bloodletting. I witnessed an execution personally committed by Ernesto Guevara, alias El Che. In one occasion, we developed an operation against a small military site. We apprehend 3 individuals. Our position was to have those individuals to be arrested and wait for warranty for a celebration of court that they will decide if they are guilty or not guilty. Ernesto Guevara flatly refused our idea. And he said, "Those people need to be killed like this." He pulled out his gun and shot in the face of it. He was a really murderer. Later on, we learned that he did with other individuals the same. It's a documentary, maybe more than 180 or 200 assassination, because there were no execution, were assassination committed and directed by Ernesto Guevara, alias El Che. He was a biological murderer. Che Guevara's career as Fidel Castro's executioner in the Sierra Maestra Mountains began with Chicho Osorio on January 17, 1957. The first execution, documented by the late Armando M. Lago, Ph.D.,
in his book The Human Cost of Social Revolution. Dr. Lago documented 37 executions by Che without due process while in the mountains and on the journey to Havana with Castro. There may have been others not yet documented. Documented executions by Che in the Sierra Maestra Mountains. Documented executions by Che in the city of Santa Clara. Execution orders signed by Che in the city of Santa Clara before he left for Havana on January 3, 1959.